Hola, hola a todos, ¿qué tal? Estoy en San Javier y estoy a punto de tomar este bus de la empresa Altas Cumbres que nos va a llevar hasta Santiago. Y estoy un poquito cansado porque casi se me va el bus. Estaba, venía en esa micro que va a Villalegres y casi pierdo el bus. Pero acabo de llegar y ahora sí estamos saliendo ya desde San Javier hasta Santiago. Comenzamos el viaje a las 12:30, voy a ver la hora, son las 12:32 y estamos saliendo desde San Javier. Acabo de tomar el bus acá frente a lo que es la PDI. Aprovecho de mostrarles, esta es la avenida Chorrillos, la principal avenida de San Javier. La idea es que ahora vayamos avanzando hasta la siguiente cuadra, hasta la intersección con la calle Balmaceda, y desde ahí vamos a recorrer hacia la derecha hasta empalmar con la ruta 5. Bueno, acaba de pasar el auxiliar del bus pidiéndome los datos de rigor, nombre, apellido, bajada, digamos, y también un teléfono de emergencia, que en esta empresa es habitual, siempre te pidan un dato de emergencia, un contacto, y también tus datos, ¿no? Como nombre y apellido. Por acá, por la avenida Balmaceda, se encuentra la Viña Balduzzi, que se encuentra un poquito más adelante a la izquierda. Yo diría que es una de las principales viñas de la región del Maule y también, ¿por qué no?, una de las más reconocidas a nivel nacional. Acá en San Javier es bastante fuerte y bien desarrollado todo lo que es el enoturismo, y de hecho se ofrecen visitas guiadas acá a la Viña Balduzzi, que está dentro de la ciudad de San Javier y es una de las principales fuentes de trabajo para los sanjavierinos. Acá hay venta de verduras por la calle. Estas son las típicas casas que uno encuentra por acá, por la avenida Balmaceda, cuando se sale o se llega, digamos, a San Javier. Hay hartas casas como tipo que recuerdan, digamos, como una época colonial en parte. Bueno, tal vez no sean tantas, pero hay algunas, digamos, que recuerdan bastante a otra época, digamos, de Chile. También por acá hay parques, hay colegios, en lo que es la avenida Balmaceda, junto con la avenida Chorrillos, que es donde tomamos el bus. Son las principales avenidas de esta ciudad. Ya estamos en ruta, estamos avanzando rápidamente hacia Santiago, saliendo ya desde San Javier. Y aprovecho también de mostrar un poco por acá los típicos paisajes que encontramos en San Javier. Estas son zonas típicamente agrícolas. Acá todo lo que es la actividad vitivinícola está muy fuertemente desarrollada. Digamos que la imagen no hace justicia a lo que digo, pero sí, por acá hay un muy fuerte desarrollo vitivinícola en esta zona de San Javier. Y ahora estamos cruzando por sobre el río Maule, el principal río de la región del Maule. Le da el nombre a la región, de hecho, y es un importante cuerpo de agua que riega los campos, favorece todo lo que es la agricultura, es fuente de agua, por supuesto, para todo lo que es el consumo humano, y también, por supuesto, que cumple un rol súper importante en todo lo que es la matriz energética, en la productividad
de electricidad acá en la región del Maule. Y una vez que uno cruza el río Maule, ya ingresamos a la comuna de Maule, valga la redundancia. Salimos de San Javier y ahora ya estamos en la comuna de Maule, que se encuentra justo antes de llegar a Talca, donde está nuestra primera detención de este viaje. Bueno, ahora estamos llegando a Talca. Acá el bus tiene que salir de la carretera y llegamos a lo que es el cruce de Baroli. Desde ahí vamos al terminal, ahí hacemos una detención, estamos parados tal vez unos 5 minutos más o menos y después seguimos hasta Santiago. Y esta es la única detención que tiene este bus antes de llegar a Santiago. Acá en Talca y después derechito. Bueno, aprovecho de mostrar que estamos con el semáforo en rojo, el cruce de Baroli. Yo diría que este es uno de los principales cruces, puertas de entrada y salida de Talca. Muchos buses pasan por acá, algunos M-Bus por ejemplo, que vienen de la octava región. Siempre se detienen un poquito más allá de lo que es el semáforo, y también muchos buses que van hacia el sur se detienen del lado contrario del cruce. Además, también les comento que acá comienza lo que es la ruta Pehuenche, el cruce internacional que va hasta Argentina. Justamente aquí comienza, que como tal acá se llama Avenida San Miguel, pero también se puede considerar como el kilómetro cero de la ruta Pehuenche. Acabamos de llegar al terminal de Talca. Son las, voy a ver la hora, la 1:03. Nos demoramos algo así como media hora desde San Javier hasta llegar acá a Talca. Bueno, por lo que veo están bajando algunos pasajeros. Ahí se ve ahí se ve mejor. Bueno, igual acá en Talca por lo visto hay un importante recambio. Hay gente que baja, hay gente que sube. Bueno, son las 1:30 y ya estamos saliendo de Talca y ingresando a la carretera, o reingresando mejor dicho. Igual siento que nos demoramos bastante en Talca, entre que el bus llegó al terminal, tomó pasajeros y ahora estamos recién entrando a la carretera. Estamos un poquito atrasados, según mi parecer. Entonces deberíamos llegar a Santiago más o menos a las 4, pero yo creo que vamos a llegar como a las 4:30, me da la sensación. Bueno, algo bien curioso es que ahora que ya salimos de Talca, el bus comenzó ahora a mostrar no sé cómo se llama, esta información, digamos, sobre los derechos, ¿no?, de los pasajeros, deberes, por supuesto, también de usar el cinturón de seguridad. Y de hecho pasó por acá ahora el auxiliar, que tenemos que usar el cinturón de seguridad. Pero digo que me llamó la atención porque recién ahora que salimos de Talca nos comenzaron a avisar que tenemos que usar el cinturón de seguridad, y también pasaron ese aviso. No sé por qué lo hacen después de pasar por Talca, o si quizás lo hacen o lo hicieron antes, no, lo desconozco. Yo sé que este bus viene desde Conti, entonces está haciendo la ruta Constitución, San Javier, Talca, Santiago, pero repito y recalco que esto me llama la atención, que la información la pasen ahora y no antes. A tomar el metro, que a pulso local, no hay bajas de
Ahora estamos pasando por Curicó. Vamos a ver la hora, son las 2:08. Entonces 2:08 ya estamos pasando por Curicó. Entonces claro, más o menos de aquí hasta Santiago faltan como 2 horas. Más o menos llegamos como a las 4 allá. Ahí se ve de fondo el Cerro Condel. Pasamos recién por la Alameda. Y bueno, ahora seguimos por nuestro viaje. Justo después de pasar por Curicó, estamos acá metidos en un taco que dura más o menos como 2-3 kilómetros más o menos. Entonces me imagino que ahora nos vamos a atrasar un poquito más. Aunque el bus igual se puede... Sí, igual estamos avanzando, pero muy lentamente. Algo así como... Bueno, el velocímetro dice 10 kilómetros por hora. No es mucho, pero bueno. Nada, cosas que pasan. Y me imagino que ahora sí nos vamos a atrasar un poquito más, pero tampoco tanto. Y bueno, son cosas que pasan, así que nada que hacer. Bueno, al final el taco estaba provocado por un trabajo en la vía. Entonces ya salimos del taco y seguimos con nuestro viaje. Bueno, hace un rato atrás me dormí como media hora y ahora estamos cerca de Rancagua, más o menos, por lo que estuve mirando. Y hace un ratito nos dieron, muy cerca, hace un ratito nos dieron un vasito con agua, nada mal. Y también nos dieron acá una galletita, entonces nada mal, nos dieron de comer un vasito con agua, una galletita. Bueno, estoy un poco cansado realmente. Este viaje se me ha hecho particularmente agotador. No sé, quizás sea porque es martes, estoy viajando por la tarde, o almuerzo tal vez. Hay un poco de tránsito lento, a ratos ha habido tacos. Tal vez sea un poco por todo eso. Pero sí he sentido el viaje cansador, sinceramente. De hecho me quedé dormido y estoy pensando que todavía nos falta como una hora más o menos para llegar a Santiago. Ahora estamos por la parte del bypass de Rancagua. Bueno, y de hecho acá también hay otro trabajo en la vía, pero por suerte acá no hay un taco como el de antes. Pero sí, repito que el viaje se me ha hecho un poquito cansador, sinceramente. Bueno, mientras tanto, que seguimos viajando hacia Santiago, les quiero mostrar un poco el asiento, lo que tenemos acá a nuestra disposición. Que acá adelante tenemos una tableta que me parece que está desconectada, no está funcionando, pero de vez en cuando funciona, ¿no? En este caso creo que está desconectada, pero comentar que el bus cuenta con tabletas. A lo mejor uno podría quizás hablar con el auxiliar y pedirle que la enciendan, no lo sé. Acá al medio hay una tele, hay una película, desconozco cuál sea. Más allá está el velocímetro con la información del viaje. El asiento es un asiento salón cama. Acá tiene un percherito bastante bueno, aunque
Está un poquito bajo, pero igual se agradece. Acá hay una mesita que se puede sacar y se coloca aquí. Y acá, si es que estuviese la otra pestañita para colocarla como una mesita, en este caso a mi asiento le falta una pestañita, entonces no puedo usar la mesa, pero sí los asientos traen una mesita que uno puede usar. Bueno, este es un reposapiernas. Bueno, ahí hay una cajita con leche que me estaba tomando hace un rato atrás, entonces ahí hay un espacio de almacenamiento. El asiento cuenta con cargador USB, bastante bueno. Y en la parte superior tenemos aire, está luego encendido, hace calor realmente. La luz del electro está desactivada, bueno, de día no es muy necesario. Y acá tenemos un panel para colocar audífonos y poder escuchar seguramente la película con mejor sonido, mejor calidad. Y eso es principalmente lo que es el asiento. Ahora estamos cruzando por el río Maipo y esto ya de alguna forma marca el inicio de lo que es ya Santiago. Ya estamos en la región metropolitana, pero cruzando ya el río Maipo uno prácticamente piensa, o al menos en mi mente funciona así, uno ya en cierta forma está en Santiago. Ahí vemos el puente ferroviario del otro lado y acá, bueno, yo prácticamente ya considero que estamos llegando a Santiago. En particular, por acá estamos cerca de la comuna de San Bernardo, donde de hecho no sé si este bus va a parar, pero en algunos casos uno puede bajarse en el paradero de Colón, que está un poquito más adelante. Me parece que Altas Cumbres no tiene una parada ahí, lo desconozco, pero creo que no. Pero ya nos faltan más o menos unos 20 minutitos para llegar al terminal. Entonces yo creo que ya estamos casi en la recta final de este viaje. Cerca de Colón, antes de llegar a Santiago, pasé al baño, aprovechando antes de llegar al terminal. El baño era como el de casi todos los buses, estaba limpio, se agradece. El baño contaba con un urinario, un lavamanos con salida para agua y jabón. No sé si había jabón, pero sí había agua. Más abajo había un papelero, aunque el bus no contaba con papel en el baño. Pero a ver, para ser justos, en realidad casi ningún bus cuenta con papel en los baños. Luego, cuando volví a mi asiento, y no me había fijado cuando subí al bus, había un segundo papelero a un costado de la escalera que se ve ahí en la pantallita y se agradece realmente la presencia de una cesta también acá en el segundo piso. Bien, ya estamos casi llegando, quedan como 5 minutos, más tardar, no creo mucho más que eso, y ya estaríamos llegando al terminal de Santiago, al terminal sur, que es donde este bus va a llegar específicamente. El viaje ha sido un poquito más largo de lo que estaba previsto. Ya son más de las 4:30, entonces llevamos algo así como 4 horas de viaje. Teníamos programadas unas 3 horas y media, bueno, pero media hora se entiende que por el tema del taco, del tráfico a esta hora puede ser entendible. Más allá de eso, creo que ha sido un viaje cómodo. Altas Cumbres siempre, digamos, está a la altura. En ese sentido no tengo mayor queja, yo he viajado bastante bien. Y ya con esto estamos casi finalizando nuestro viaje, casi llegando al terminal de buses de Santiago. Salimos de este túnel y abandonamos la autopista central y ya estamos. Sean todos ustedes bienvenidos a Santiago, específicamente a Estación Central, y estamos casi por llegar al terminal de buses. Finalmente llegamos a Santiago, 20 para las 5 de la tarde o las 16:40 horas, como ustedes prefieran decirlo. En total, desde San Javier hasta Santiago nos demoramos 4 horas y 10 minutos, más o menos. Aunque nos atrasamos un poco más de media hora, viajamos bien y cómodos. Igual se entiende el atraso, había un atasco en la carretera.
También al pasar por terminales siempre hay un pequeño retraso por la gente que sube y que baja. Pero bueno, ya estamos en Santiago, viajamos bastante bien. Como una curiosidad, el bus de Linatal, que se ve que se estacionó a un costado de nuestro bus, es el mismo que vimos al salir de San Javier. Algo curioso, y de hecho me di cuenta ahora que estoy editando el video. Pero bueno, espero que el video les haya gustado, espero que sea así. Si les gustó, pueden dar un like, pueden suscribirse, ayuda un montón. Y con esto me despido, espero que estén súper bien y nos veremos en un siguiente episodio. Adiós, que estén súper bien.